¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto saludarles nuevamente en este día domingo 29 de mayo. Continuamos con los estudios de la lección de la escuela sabática, esta lección que sigue siendo grabada desde aquí, desde Shepherd, Texas, bajo los árboles. Aquí, hermanos y hermanas, seguimos por la gracia de Dios compartiéndoles estos estudios con mis hermanos Carmelo Ramírez y Tony García. ¿Cómo está, hermano Carmelo? Bendecido, y es un placer, hermanos, pues estar aquí nuevamente, ¿verdad? Cooperando o siendo de bendición, como he dicho, pues el más beneficioso yo, pero que también ustedes, hermanos, puedan salir beneficiados con estas lecciones, y posiblemente tendrán más comentarios que ustedes los van a comentar allá en la iglesia, ¿verdad? Así es que sigamos adelante, hermanos, y también pues les rogamos, hermanos, que también estén orando por todo este ministerio y por los pacientes que han sido desde que comenzó, ¿verdad? Que el Señor los siga acompañando, y también a todos juntos que nos dé esa precisamente la sanidad espiritual y la sanidad del cuerpo. Que Dios nos bendiga. Amén, hermano Tony, bienvenido. Sí, gracias pastor, y gracias a ustedes hermanos. También me uno en este sentir, porque yo sé que esto es de bendición para muchos que nos escuchan, y si, por no decir para todo aquel que viene con un corazón humillado delante del Señor a escuchar su santa palabra. Y también quiero decirles que el himno para esta semana es el 188, que se llama La Nueva Proclamad. Y la lección bíblica que se está recomendando es 1 Corintios 15. Estudienlo, léanlo, hermanos, porque este es el alimento para nuestro espíritu. Amén. Y oren por todo, como dijo el hermano Carmelo, oren aquí por nosotros, y porque esto alcance a muchísimas almas, y usted puede hacerlo si le pone el like, dedito para arriba, como dice el hermano Ángelo. Que el Señor les bendiga. Amén. Pues vamos a orar para el estudio de hoy. Voy a pedir aquí a mi hermano Carmelo que haga la oración, por favor. Bendito Padre y cariñoso Señor, que mora en las alturas de los cielos, pero que también mora en los corazones de los que le amamos. Aquí estamos agradecidos por su amor, agradecidos por esta oportunidad más que nos da de poder ser instrumentos en sus manos para poder, Señor, darle este estudio, este seguimiento a esta escritura, Señor, que nos está haciendo, Señor, entre más, Señor, con conocimiento, pero no solamente con conocimiento, sino que lo vivamos, Señor, que es lo más importante. Ayúdenos, pues, y también sea, Señor, en los controles, sea también, Señor, con todos aquellos, Señor, que lo necesitamos mucho, y que también, Señor, nos ayude a que cada día podamos profundizar más en la palabra, porque un día no muy lejano va a ser quitada, pero lo que retengamos, el Espíritu Santo nos lo va a traer en su debido momento. Amén. Así es que acompáñenos en esta hora, y gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección para esta semana tiene por título El Evangelio y la Resurrección. Entendiendo el Evangelio como todo lo relacionado a las buenas nuevas de salvación, todo aquello que esté involucrado en ello, como es, por ejemplo, la encarnación de Cristo, su vida perfecta, su muerte en la cruz, hasta llegar el momento cuando resucita y es llevado al cielo. De eso tratará la lección esta semana, y sin duda Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué decía Pablo en el versículo de memoria, hermano Tony? Sí, vamos a leer lo que dice allí en 1 Corintios 15, versículos 1 y 2, que dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Varias cosas que nos menciona aquí, pero la que yo me llama la atención es: si no creísteis en vano.
porque me quedé pensando en eso. ¿Creíste en vano? Pues si yo creo, debe ser que creo, pero no en vano. Pero aquí dice, si no creíste en vano. Y lo que me viene a la mente es que el creer en vano es pretender ser algo que no somos. Eso es lo que yo entendí. A lo mejor usted, hermano, hermana, tiene una comprensión de esto más clara, y pues qué bueno, y que la comparta también allí en su iglesia con los demás. El pastor también nos puede abundar en esto, ¿ve? Pero eso es lo que a mí me llamó la atención, porque habla de bastantes partes que necesitamos o debemos de hacer altos, y explicarlo nos llevaría tiempo. Yo nomás menciono esto porque es lo que a mí me llamó la atención, que si no creísteis en vano. Sí, es que una persona que cree en vano es una persona que no tiene una fe bien arraigada en el Señor, sino que es así, superficial. Cualquier cosa lo mueve, cualquier cosa lo aparta, cualquier cosa lo lleva a apostatar. Esas personas están creyendo así, en la vanidad, en algo liviano, no en algo estable, en algo firme. Entonces Pablo sabe de que hay creyentes de esa naturaleza y por eso dice, todos los que han recibido el Evangelio, todos los que perseveran en el Evangelio, todos los que retienen la palabra que se les ha sido predicada, esos son salvos si no creen en vano. O sea, en otras palabras, la salvación está condicionada a no tener una fe superficial, sino una fe firme, Amén. una fe bien arraigada en el Señor. Si con la fe bien arraigada en el Señor tenemos lo demás, es decir, el Evangelio, perseveramos en él y retenemos la palabra, entonces dice Pablo, la salvación está asegurada. Pero Pastor, sí, quería interrumpir, me vino algo, me aclaró usted algo que de eso, y me vino a mí lo que más me vino ahorita, que me llamó la atención, es el creer en vano. Si no creíste en vano, es que antes yo veía a mi madre con mucha fe, que ella creía en un Cristo que se podía colgar, un Cristo que se podía tener allí en la pared, y a ese Cristo pedirle aquella imagen. Me vino a la mente que eso es creer en vano. exacto. ¿eh? Bueno, ese era mi comentario, Sí. que se me vino. Bueno, pero está hablando de el Evangelio. Pablo dice, hermanos, dice el Evangelio que les he predicado. Y según la cita del don profético que sigue, hermano Carmelo, ¿qué cosa era ese Evangelio? Bueno, aquí lo tenemos en Exacto. Manuscritos Liberados, tomo 21, página 37, dice, colgado en la cruz, Cristo era el Evangelio. Ahora tenemos un mensaje. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No mantendrán los miembros de nuestra iglesia sus ojos fijos en un Salvador crucificado y resucitado, en quien se centran sus esperanzas de vida eterna? Este es nuestro argumento, nuestra doctrina, nuestra amonestación a los impenitentes, nuestro estímulo para los afligidos, la esperanza para todo creyente. Aquí, hermanos, fíjense lo que dice Lolo al principio, colgado en la cruz, Cristo era el Evangelio. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo toda la profecía de lo que iba a pasar. Y desde que vino, desde que los ángeles dieron las buenas nuevas del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Eso es el Evangelio que en un principio empezó. Pero vemos aquí que ya también, colgado en la cruz, también Cristo sigue siendo el Evangelio. Y pues más adelante vamos a ver que resucitado también. Pero fíjense nomás como se estaba mencionando, ¿verdad? Cuando uno acepta el Evangelio, tiene uno que entender bien, claramente, ¿verdad? Lo que es el Evangelio cuando lo vamos a aceptar. Ese hay que vivirlo, no hay que aprenderlo, no hay que tenerlo en teoría nomás, hay que vivir el Evangelio, porque Cristo era el Evangelio,
viviente. Ahora Pablo, fíjense nomás con las palabras tan fuertes que dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es que, hermanos, como se estaba diciendo, ¿verdad? El creer implica mucho para que el Evangelio pueda tener poder en tu vida y en mi vida. Así es que el Señor nos bendiga. Amén. Pero la revelación de ese evangelio nos llegó de una manera tan evidente a través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esa encarnación vino para hacer que el evangelio fuera efectivo en las vidas de todos aquellos que lo aceptaran. Como dieron los ángeles, hermano Tony, el mensaje sobre el nacimiento de Cristo y qué les había ordenado Dios. Si vamos a verlo en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Lucas 2, versículos 10 y 11, primeramente dice así. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que se da para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es la primera lectura. Y luego voy a leer de una vez la de Hebreos, capítulo 1, del 6. Bueno, quiero mencionar esto. Que aquí nos menciona, la pregunta dice, ¿cómo dieron los ángeles el mensaje sobre el nacimiento de Cristo? Los ángeles, la lectura nos menciona que prepararon a unos pastorcillos que eran los que estaban preparados, los líderes, los dirigentes del pueblo de Israel, que eran los indicados para dar estas buenas nuevas, recibirlas y darlas. No estaban preparados, ni siquiera se preocupaban, y el ángel tuvo que ir con unos pastorcitos, que ellos sí estaban meditando en ello, y tuvieron ese privilegio, y los ángeles los prepararon y les dijeron cómo lo iban a hallar, en un pesebre y envuelto en pañales. Así lo hallaron y así se les dijo. Ahora vamos a Hebreos 1, del 6 al 8. Vamos al libro de Hebreos 1, del 6 al 8, y dice así. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Ya aquí se está anunciando del nacimiento de Cristo y se le está llamando Dios, como aquí lo dice, tu trono, oh Dios. Pero además de que los ángeles se llenaron de gozo, se les dijo que había nacido el Salvador del mundo y lo hallarían en pañales. Ahora acá se nos dice que en Hebreos se nos menciona que era Dios. Empieza con el versículo 6 que dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí está hablando no cuando el Señor Jesús estaba allá en el cielo, sino cuando lo introduce aquí en la tierra. Y dice que todos los ángeles de Dios le adoren. Si usted lee todo el capítulo, hermano, se va a dar cuenta que los ángeles, al dar esta noticia, se llenaron de gozo por el nacimiento de Cristo Jesús, con cantos celestiales, pero eso lo veremos más adelante. Sí, mis hermanos, no tenía que ser de otra manera, porque prácticamente allí estaba llegando la esperanza para la raza humana. Allí estaba cifrado el futuro de todos los seres humanos.
básicamente el abismo de separación que había entre Dios y el hombre. Allí, en ese niño que nacía, estaba prácticamente, hermanos, ese abismo ya eliminándose, porque ahora Él venía para ser el puente, para ser el que a través de Él pudiéramos ir al Padre. Por eso dijo Dios: soy el camino, la verdad y la vida, dijo Él tiempo después. Entonces era algo tan maravilloso que los ángeles no podían dar la noticia de otra manera más que llenos de gozo. Y no solo llenos de gozo, sino que también con esa declaración tan contundente cuando dicen ellos: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En otras palabras, el Salvador que hemos esperado, dijeron los que oyeron a estos ángeles, ya llegó. Los ángeles presentaron a Jesús como el Salvador, lo anunciaron como el Salvador. Y nosotros, dice Elena White, no tenemos otro mensaje que dar más que el mismo. Dice que este viene a ser, según vimos en la nota anterior que leyó el hermano Carmelo, este viene a ser, dice, nuestro mensaje, nuestro argumento, nuestra doctrina, nuestro estímulo para los afligidos, la esperanza para todo creyente. Amén. ¿Cuál? Ese mensaje de que Cristo es nuestro Salvador, de que Cristo es el que vino como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Así que al oír, hermano Carmelo, aquellas palabras, los pastores, ¿cómo dice la hermana Guay que ellos reaccionaron o qué emoción sintieron? Bueno, aquí lo vamos a leer en el Deseo de todas las gentes, página 31. Dice: al oír estas palabras, las mentes de los atentos pastores se llenaron de visiones gloriosas. El libertador había nacido en Israel. Con su llegada se asociaban el poder, la exaltación, el triunfo. Pero el ángel debía prepararlos para reconocer a su Salvador en la pobreza y humillación. Hermanos, cuando una persona es humilde, aquí estamos viendo a estos pastorcitos, que ellos estaban cuidando sus rebaños de las colinas. Pero también hay otras partes donde dice que ellos en sus pláticas, usted sabe que uno tiene pláticas así en grupitos, sus pláticas, ellos estaban también, ¿verdad? Hablando acerca de ese libertador, de ese Mesías que estaba por aparecer. Y Dios ve el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Aquí vemos que estos pastorcitos, ¿verdad? El ángel llegó con ellos. El ángel podía haber llegado con los altos líderes de allá de la iglesia, si ellos hubieran estado preparados. Pero desgraciadamente lo mismo que pasó allá está pasando hoy en día. La venida de ese Mesías, la venida de nuestro Salvador Jesús, también está a las puertas. Y si nosotros somos humildes, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos prepare para esa venida, pues seremos, ¿verdad? Unos de los tantos a los que el Señor viene a recoger, hermanos. Así es que estos pastorcitos, fíjense que no dudaron cuando fueron siguiendo la estrella a donde la estrella se detuvo. Ahora, como le digo, estos pastorcitos hubieran dicho, no, como que nos equivocamos de lugar. A lo mejor porque toda la gente de aquel entonces creía que ese Mesías iba a venir como un personaje grande y sobre todas las cosas, pues de que descendiera, de que viniera de uno de los grandes líderes, ¿verdad? Y con mucho conocimiento. Pero pues ellos no estaban preparados. Así es que aquí estamos viendo, y como dice aquí, dice: con su llegada se asociaban el poder, la exaltación y el triunfo. Así es que, hermanos, pues el ángel, fíjense lo que dice, los llegó a preparar para que reconocieran a su Salvador en la pobreza y humillación. Porque precisamente donde vino a nacer nuestro Salvador, en la pobreza y en la humillación, porque tanta gente dice, pues ¿cómo puede ser este libertador? Mira dónde vino a nacer. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado de ser llevados por la corriente.
Pero si somos llevados por el Espíritu Santo, Él nos va a llevar. Y ahí, hermano, fíjese que lo que leyó, a mí me llamó la atención, que dice que los ángeles tuvieron que prepararlos, porque con la venida de Cristo Jesús esperaban que llegara la excelencia, el poder, la liberación. Esa era la esperanza. Pero los ángeles le tuvieron que decir, no hay nada de eso. Está en un pesebre, humildemente en pañalitos. Así es. Pero, ¿cómo fue profetizado ese nacimiento de Cristo antes, hermano Carmelo? Bueno, vamos a verlo en Isaías 7:14, que es lo que nos dice. Isaías 7:14. Dice de esta manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y ahora vamos a confirmarlo con Mateo 1, 22 y 23, que qué quiere decir Emmanuel. Vámonos a Mateo. Mateo, ¿qué dijimos? 1, 22 y 23. Dice de esta manera: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hermanos, no hay ni vuelta de hoja. El Dios encarnado para venir a estar con nosotros. Aquí, ¿verdad? Pues Isaías ya lo había profetizado, ¿cuántos? ¿500 años antes, pastor? ¿O 700? Por ahí anda, ¿verdad? Pero bueno, muchos años había sido ya profetizado esta señal. Así es que, hermanos, pues aquí yo estoy aprendiendo mucho. O sea que no había ignorancia acerca del nacimiento, ya que estaba escrito, y los encargados de eso deberían de ser los que estaban al tanto de esto, pero sin embargo no lo estaban. Y los que no estaban preparados para ello, ahora sí que literalmente, no tenían el cargo, o sea, el liderazgo, pero sí en su corazón estaban preparados, que eran los pastorcitos. Así nosotros vemos que con mucha anticipación el profeta Isaías, Dios lo había usado para hablar de que incluso una virgen concebiría, y Mateo nos lo confirma, que en cumplimiento de esa profecía, Jesús nace de una virgen, especialmente como lo fue María. Las profecías claramente lo dijeron cómo sería, cómo se encarnaría. Es que, hermanos y hermanas, para que Jesús pudiera derramar su sangre por nosotros, Él tenía que hacerse sangre como nosotros. Y la forma de hacerse sangre como nosotros era dependiendo de un ser humano para que le diera su sangre, y en este caso su madre. Así vemos que sucede la encarnación y había sido profetizada con mucha anticipación. A ver cómo cierra el don profético, hermano Tony. Sí, dice allí mismo otra vez en el deseo de todas las gentes, pero en la página 11 dice: Cristo vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios. Quiero hacer una pausa aquí. El Señor Jesús vino a esta tierra para revelar. Esta tierra estaba oscurecida por el pecado, y Él vino a revelar la luz del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el amor del Padre. Y luego dice que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está la luz. Y no estoy exagerando, porque así lo dice en Hebreos 1, el versículo 3 me parece, que dice que Cristo Jesús es el reflejo de Dios. Léelo tú allí, mi hermano, en Hebreos 1 está. Así es que Él vino para manifestar el amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque en todo lo que Él hizo estaba manifestando el amor de Dios por ti y por mí. Y luego dice,
vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él, y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es lo que quiere decir es Dios con nosotros. Aquí corríjame, pastor, si estoy equivocado, pero yo tengo entendido que Emma es con, Nu es nosotros, Él es Dios. Así es. Entonces es lo que está diciendo Emmanuel, con nosotros está Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, qué gran milagro el que se hizo para que la salvación fuera posible. Que Dios mismo se encarnara, que Dios mismo se hiciera humano, que Dios mismo tomara de la sangre de una virgen para tener en todo su cuerpo y poder así derramar para toda la raza humana. Así comenzó el Evangelio, así dio inicio el plan de salvación, así se puso en marcha el plan de salvación, encarnándose nuestro Dios a través de ese gran milagro de que Jesús haya nacido de una virgen. Bueno, yo creo que debemos estar en esta hora tan agradecidos que deberíamos de darle gracias al Señor, orando por haber hecho eso, de dejar el cielo y venir a este mundo lleno de pecado, lleno de dolor y sufrimiento, venir a este mundo para encarnarse y de esa manera entendernos, comprendernos, estar con nosotros y, hermanos, poder así tener esperanza de salvación. Amén. Todos. Creo que debemos darle gracias a Dios por eso. Amén. Y vamos a orar para Amén. hacerlo. Te damos gracias, Padre, porque tú no cabe duda que nos amas tanto, que hiciste esta maravilla de venir a encarnarte, de venir a este mundo a ser uno con nosotros para salvarnos. Amén. Gracias, Sí, Señor. Queremos rogarte que nuestro agradecimiento para ti sea demostrado en una adoración sincera y en una obediencia, Señor, de tal manera que tú te agrades. En tus manos de amor nos ponemos y te agradecemos por ser nuestro Salvador. Te agradecemos, Señor, por ser nuestro libertador. Te agradecemos por ser las buenas nuevas que llegaron al mundo y que nos alcanzaron a nosotros. Gracias. Gracias, Padre. Te rogamos que te amemos siempre y nunca, Señor, te dejemos, Amén. sino que nos mantengamos siempre tomados de tu mano, sabiendo que solo en ti está nuestra esperanza. Sí, Te gracias. lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor.